Hola, ¿qué tal? Soy Guilhem Vila, el creador de este canal de YouTube, y hoy quería hacer un vídeo donde vamos a comparar diferentes empresas del sector farmacéutico. ¿Vale? Sois varios en los comentarios que me habéis pedido si podía hacer este tipo de vídeo, así que bueno, lo vamos a intentar y a ver qué sale. ¿Vale? La idea es ver varias empresas, entre ellas pues hablaremos de Pfizer, de Bayer, de Merck, de Bristol Myers, de Eli Lilly, de Novo Nordisk y Johnson & Johnson, y creo que ya no me dejo ninguna. Y bueno, la idea es ver si hay alguna que puede estar más barata que otra, alguna que pueda representar una mejor opción de inversión en estos momentos y ver pues los riesgos que trae una y otra, bueno, hacer un poco de comparativa. Así que sin más, empezamos. Bueno, ya sabéis antes de nada el disclaimer habitual, nada de lo que se diga en este vídeo es recomendación de compra ni de venta y cada uno es responsable de sus inversiones. Bueno, lo primero decir que ya sabéis que el sector farmacéutico funciona a través de patentes. Las empresas tienen que investigar un montón, gastarse un montón de pasta continuamente para sacar nuevos medicamentos y ir renovando estas patentes, ¿vale? Cuando las patentes vencen, lo que pasa es que hay otras empresas, terceros, que pueden fabricar el fármaco, entonces se convierten en genéricos, digamos, y claro, si lo pueden fabricar terceros que no tienen que gastar en I+D para desarrollar nuevos fármacos, lo pueden hacer más barato y lo que pasa es que las ventas caen en favor de estas otras empresas que pueden fabricar estos genéricos, ¿vale? Entonces, claro, esto añade cierto riesgo porque es imposible, yo creo, para el inversor pequeño anticipar tendencias negativas en este área, y yo creo que tarde o temprano nos vamos a comer en alguna empresa, si estamos invertidos, nos vamos a comer ventas negativas, ¿vale? En algún momento habrá alguna patente importante que va a vencer y hay veces que la empresa es capaz de sacar nuevas patentes para compensar y hay veces que no. Y yo creo que es muy difícil o imposible saber cuáles serán las empresas que van a hacerlo bien en el futuro y cuáles serán las que van a hacerlo mal. Y de hecho, durante el vídeo veremos algunos ejemplos que yo creo que el inversor no tenía claro que la empresa lo iba a hacer mejor que la media o peor que la media. Luego es un sector que también es muy habitual hacer adquisiciones, porque como hay empresas más pequeñitas que pueden hacer recerca de forma más eficiente, sacan nuevos medicamentos y entonces vienen las grandes y compran, ¿no? Y claro, esto también es un punto de riesgo porque al final, si las adquisiciones salen mal o si se pagan caras aunque salgan bien, pues puede que estemos destruyendo mucho valor para el accionista, para nosotros como inversores. Y luego decir también un punto que creo que hay que tener en cuenta, que es un sector que crece despacio en su conjunto, a lo mejor un 4 5 o 6% anual. Y a mi entender, si hay empresas que crecen más que esto, y estamos hablando de empresas grandes, no empresas pequeñitas que, bueno, que pueden estar creciendo mucho, pero yo creo que en general, si hay alguna empresa que crece más que esto, a mi entender es algo temporal y tarde o temprano lo más probable es que vuelva a un crecimiento más moderado, mm, más alineado a lo que crece el mercado en general, ¿vale? Que yo creo que es más o menos el 5 o 6% anualizado. Vale, bueno, ya veréis luego a lo largo del vídeo por qué he querido hacer esta pequeña introducción, porque creo que luego nos va a servir para entender en algunos casos lo que está pasando. Vale, ya estamos aquí donde, bueno, he preparado esta plantilla en la que en realidad, bueno, he puesto las 7 empresas que vamos a comparar, ¿vale? Claro, hubiera podido poner alguna más, pero luego también ya me quedaba un vídeo muy largo. Yo creo que aquí hay algunas de las que están más interesantes en este momento, de las que están más baratas o de las que tienen más calidad incluso. Entonces, bueno, de momento nos vamos a centrar en estas. Ya veis aquí, pues he cargado los tickers. Tenemos a Bayer, a Pfizer, Bristol Myers, Merck, Novo Nordisk, Eli Lilly y Johnson & Johnson, ¿vale? El Google Finance ya nos carga la capitalización y el precio de la acción al que cotizan en este momento. Luego en esta parte de aquí yo lo que he hecho es como un mini resumen de lo que hacemos en la plantilla de valoración de empresas, ¿vale? Decir que, claro, aquí es posible que haya algún error más que en el que tenemos en las plantillas,
porque bueno, es un análisis más superficial, no he entrado tanto en detalle, pero bueno, he intentado que más o menos tenga sentido, ¿vale? Por lo tanto, hemos cargado aquí todos los datos. Luego, esta parte de aquí abajo es donde vemos los resultados del análisis, o sea, vemos que Free Cash Flow, el CAPEX de mantenimiento respecto a la caja generada, vemos la deuda respecto al Free Cash Flow, el PER objetivo, un poco para ver si la empresa está muy descontada o no respecto a lo que pensamos que puede valer, que esto es muy subjetivo, ¿eh? La verdad es que yo no haría mucho caso a esto en este caso, pero bueno. Luego tenemos el Free Cash Flow Yield, que es, bueno, como vamos a ver la rentabilidad en este caso, está muy simplificado respecto a lo que hacemos en la plantilla, donde vemos varios tipos o sea, calculamos rentabilidad potencial de distintas formas y así podemos compararlo desde distintos puntos de vista. Aquí nos vamos a centrar simplemente en el Free Cash Flow Yield, que básicamente es la inversa del PER actual. Luego la rentabilidad por dividendo y el payout para ver si este dividendo va muy tensionado o no. Y una vez hayamos comparado un poco todas estas empresas, aquí en la parte de abajo, pues vamos a poner cuáles son las empresas que tienen más calidad dentro de estas, que evidentemente aquí todos son empresas relativamente similares y todos son empresas de calidad, no hay ninguna empresa de muy mala calidad, pero intentaremos ver cuáles yo pienso que pueden ser algo mejor o algo peor. Vamos a intentar mm, poner cuál podría ser una razón de compra de estas empresas. Y bueno, si tenemos algún comentario, pues lo que vayamos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, la parte del free cash flow, bueno, aquí realmente no, es simplemente el free cash flow que están haciendo, no vamos a valorar nada. Entonces, en la caja, en el CAPEX de mantenimiento respecto a la caja de operaciones, yo aquí, bueno, evidentemente lo he hecho tal como explico en las plantillas que tenemos de análisis de empresa, ¿vale? He mirado la inversión que han hecho en los últimos años. Recordad que es un sector donde se hacen adquisiciones que hay veces que no son solamente de crecimiento, sino que puede ser que estemos comprando empresas para compensar una caída de ventas que estamos teniendo y que por lo tanto no es necesariamente inversión de crecimiento. Entonces, estos valores que he puesto aquí son los que me salen a mí de este cálculo. Lo que vemos aquí es que Bayer es la empresa que tiene que dedicar más CAPEX a la parte de mantenimiento, ¿vale? O sea, podríamos decir que Bayer es claramente la peor empresa en este punto. Yo creo que básicamente es porque tienen toda la parte de fertilizantes, de semillas y tal, toda esta parte del negocio, incluso a lo mejor la parte de farmacia más de consumo, que tiene unos márgenes y unas necesidades de inversión más altas. Y yo creo que es por eso que encontramos un CAPEX de mantenimiento más alto. Y fijaros que el resto, bueno, alguna parece que tiene algo menos, el Lilly aquí con un 14, alguna un poco más, Bristol Myers alrededor de 23, pero yo diría que estamos frotando el 20%, porque aquí incluso yo puedo haber cometido algún error y por lo tanto no hay tanta diferencia como con Bayer, que sí que se ve claramente un salto, ¿vale? O sea que aquí en este caso yo diría que el resto de empresas son más o menos similar. A nivel de deuda, tenemos Bayer con 6,6 veces free cash flow. Es la empresa que tiene más deuda de todas, ¿vale? Es una deuda que realmente tiene que bajar, porque el sector, y fijaros el resto de empresas, bueno, de Pfizer hablaremos también porque ha hecho una adquisición, no sé si fue en 2021 o algo así, una adquisición que súper importante, 63 billions, que fijaros respecto a la capitalización, pues una adquisición muy grande y que además no está ni siquiera trayendo ventas, al menos de momento, y por eso tiene una deuda bastante alta también, pero el resto de empresas, fijaros que están pues alrededor del 2, entre el 1 y el 3, 3 veces free cash flow de deuda, ¿vale?
Entonces, Bayer claramente va a tener que reducir esta deuda, es lo que está haciendo y es lo que hemos comentado en el vídeo donde hemos hablado más específicamente de Bayer, ¿vale? Entonces, Pfizer, bueno, lo que decía, la deuda ha subido mucho, yo creo que tiene que bajarla porque este tipo de sector yo creo que debería estar siempre por debajo de 2, 3 veces free cash flow de deuda. Pfizer se ha pasado un poco, Bayer se ha pasado mucho, entonces mm, estamos por encima de lo que debería ser, ¿vale? Bristol Myers está frotando el límite, yo creo que es una deuda que es controlable, que puede seguir en estos entornos, pero que bueno, no le haría mal bajarla un poco para tener más flexibilidad si tiene que acometer alguna otra adquisición o cualquier oportunidad que salga de inversión en su negocio. Y el resto de empresas, fijaros que tienen una deuda súper controlada, ¿vale? 1,6 Merck, 0,8 Novo Nordisk, 2,6 Eli Lilly y 1,5 Johnson Johnson. Eli Lilly un poco por encima, pero bueno, básicamente yo creo que eh, no tiene ningún problema y están dentro de lo que podemos esperar para este sector. A nivel del PER de estas empresas, Bayer está a 5,5 veces, ya lo vimos en el análisis que hicimos. Entonces, es un PER que es muy barato por el tipo de sector. Sí que es verdad que viene en parte justificado por la alta deuda, por el tema de los juicios bueno, que tiene en curso y que por lo tanto esto podría llegar a generar problemas de ampliaciones de capital. Ha tenido ya que recortar el dividendo, fijaros aquí, pero bueno, en cualquier caso el PER está ahora muy bajo y de hecho ya vimos antes que llegó a estar, si aquí miramos y ponemos 19, que es los mínimos que llegó hace no mucho, fijaros que tenía un PER por debajo de 4, ¿vale? Entonces, un PER muy bueno, mucho mejor que la media del sector que acostumbra a estar a lo mejor 14 veces o algo así, ¿vale? Pfizer está a 12 veces, el PER está a 12,3. Entonces, bueno, es un PER que está algo por debajo de la media del sector, pero sin ser ninguna maravilla, claro está. Bueno, iremos primero a por Bristol Myers porque es la siguiente que está más barata, 8,3. Le vamos a dar, incluso le vamos a dar un verde aquí, aunque no está tan barata como Bayer, pero tampoco hay tanta diferencia, ¿vale? Y además tiene menos deuda, tiene menos problemas, con lo cual realmente si lo miras todo también está muy, muy barata. Luego la siguiente de la lista, si vamos avanzando por, por este parámetro, digamos, por el PER, sería Pfizer. Entonces, bueno, sería la próxima a nivel de precio en este sentido. 12 veces, algo por debajo de la media del sector, pero una empresa que también está más endeudada y que ha hecho una asignación de capital bastante mala, comprando una empresa que capitalizaba un tercio más o menos, un poco menos, pero de su capitalización se gastó 66 billones, si no me acuerdo mal, para hacer esta adquisición y fijaros que está capitalizando 143, o sea que una adquisición muy cara y que de momento no le está trayendo ventas, o sea que, bueno, en fin, que no la ha hecho muy bien, vaya. Luego tenemos a Merck y a Novo Nordisk que están a unos valores razonables, más o menos en torno a la media del sector, 14 y 16. No sé si ponerles, bueno, le voy a poner esto, aunque no quiere decir que esté mal, simplemente pues realmente está en la media del sector. O sea, no están, a mi entender, ni muy caras ni muy baratas. Luego tenemos Eli Lilly, que está a 48 veces. Entonces, aquí claramente es una empresa que a mi entender, pues no se puede invertir en ella en estos momentos, está demasiado cara. Y Johnson Johnson, bueno, de hecho esto lo voy a poner en amarillo, porque si no, no me cuadra. Johnson Johnson es una empresa que
está por encima de la media del sector, yo la veo a PER 20, 21 más o menos. Sí que es verdad que en general, en todas estas empresas, como hacen tantas adquisiciones, es difícil, o más difícil que en otras, calcular un CAPEX de mantenimiento adecuado y, bueno, estos PERs pueden, o sea, podría ser perfectamente que Johnson Johnson estuviera a 18, 19 veces, y yo la esté viendo a 21, y esto podría ser porque es más difícil interpretar el free cash flow que puede estar haciendo una empresa de estas, o al menos a mí me cuesta más que una empresa de consumo defensivo, muy estable, predecible y tal. Pero bueno, en cualquier caso, esta sería la situación. Aquí he puesto per objetivo, pero bueno, no sé. Tampoco estoy muy convencido. Es decir, básicamente yo lo que hay que tener en cuenta es que la media del sector está más o menos alrededor de 14, que es lo que he puesto en Bayer. En Pfizer podríamos poner también 14, lo mismo en Bristol Myers, lo mismo en Merck realmente. Em, Novo Nordisk y Eli Lilly están creciendo más, es posible que se merezcan un poquito más de múltiplo, además tienen márgenes algo más altos que el resto, o sea que a lo mejor podríamos estar pagando 16 o 17 veces. Y Johnson Johnson también creo que se puede pagar un poquito más que el resto, porque es un negocio que está más diversificado. La mitad de su negocio, si no me acuerdo mal, o más o menos la mitad, es de parte de equipamiento médico, con lo cual no está tan dependiente de tener que hacer adquisiciones de otras empresas farmacéuticas o tener que estar desarrollando nuevos fármacos, pendiente de las patentes. O sea, tiene una parte que sí, pero tiene una parte que no, lo cual le da más estabilidad. Y claro, estabilidad en flujo de caja, pues siempre se traduce en un múltiplo eh, más alto, la gente lo valora más, ¿vale? Porque es más predecible. Entonces, yo creo que esto tendría más sentido, ¿vale? Las empresas que tienen un poco más de calidad, 16, 17 veces o mucho, y el resto, pues 14 veces más o menos es lo que yo creo que se podría llegar a pagar, ¿vale? A nivel de free cash flow yield, que básicamente es la inversa del PER, pues sería una réplica de lo que tenemos aquí, ¿vale? A ver si me lo hace. No, no. Bueno, sí. O sea, básicamente es la inversa, o sea que la inversa de 5,5 pues es 18,3, y aquí vemos un poco la rentabilidad que podemos obtener. Si la empresa repartiera todo el free cash flow que genera en dividendos, pues en Bayer podríamos sacar un 18%, en Pfizer un 8%, en Bristol Myers un 12%, en Merck un 7%, en Novo Nordisk un 6,2%, en Eli Lilly un 2% y en Johnson Johnson un 5%, vamos a decir, ¿vale? Así tenemos una idea de esto, la rentabilidad que podríamos tener si nos repartieran todo en dividendos, ¿vale? Fijaros, Eli Lilly un 2%, pues compáralo con Bristol Myers, que, bueno, a lo mejor tiene productos un poco peores, pero esto a lo largo de los años también puede cambiar, y puede ser que Bristol Myers sea la empresa que descubra un fármaco interesante y que le reporte muchas ventas y crecimiento, y Eli Lilly no. Pero bueno, tampoco conozco yo mucho el sector como para dar, depende de qué opiniones, ¿eh? Pero bueno, más o menos yo creo que puede ir por aquí, y luego lo veremos, de hecho, con los crecimientos, las ventas que han tenido estas empresas. El dividendo que nos están pagando, fijaros que la que nos paga más sería Pfizer, 6,8. También es verdad que tiene un payout muy elevado, 83%. Es posible que nos tenga que recortar este dividendo para intentar reducir un poco esta deuda y para aligerar este payout, que yo creo que se han pasado. Tenemos a Bristol Myers algo por debajo, pero yo creo que también pagando muy buen dividendo, y además un dividendo mucho más cubierto, con un 43% de payout, por lo tanto puede subir más, y en cambio el de Pfizer puede ser que se vea recortado. Luego tenemos Merck, Novo Nordisk, incluso Johnson Johnson repartiendo pues alrededor de un 3 y algo por ciento,
¿vale? Con un payout muy similar del 50, 50 y tantos por ciento, ¿vale? Y luego tenemos a Eli Lilly repartiendo un 0,8, pero es básicamente porque está muy cara, y Bayer repartiendo 0,5, pero es básicamente porque lo han recortado completamente para centrarse a reducir su deuda, ¿vale? Yo lo que creo que puede pasar aquí em, es que básicamente en un par de años o 3 años la deuda ya no sea un problema y entonces empiece a repartir un 50% de su free cash flow y podamos tener un dividendo muy interesante pagando estos precios. Pfizer, yo creo que es posible que lo tenga que recortar y el resto, fijaros que tienen payouts pues del 40-50%, ¿vale? Bien, bueno, aquí básicamente lo único que resaltaría es este payout que pues está muy, muy tensionado, ¿vale? Y más teniendo esta deuda y más en un negocio que hay que hacer mucha investigación, comprar otras empresas y bueno, yo creo que es posible que lo tengan que recortar. Bien, calidad del negocio, yo creo que Bayer, porque tiene todas estas otras partes de lo que hemos dicho, la parte de fertilizantes, que es peor negocio, entonces sería para mí el peor negocio de todos los que tenemos aquí, sin ser un mal negocio, es muy buen negocio, pero yo creo que es el peor negocio. Por contra, está más diversificado porque tiene 3 patas y el resto, la mayoría, solo tiene la parte farmacéutica. Pfizer, yo creo que en general el negocio es algo mejor, está solo centrado en la parte farmacéutica. Esto tiene el punto bueno, pues que tienes muy buenos márgenes, tiene la parte negativa, estás menos diversificado, por ejemplo, que Bayer, pero es que yo con la compra esta que ha hecho y la mala asignación de capital que ha hecho ahora recientemente, yo creo que mm, no tanto por el negocio, pero sí por la directiva, pues la voy a dejar en regular, ¿vale? Bristol Myers, Merck, fijaros que lo que son los márgenes muy parecidos. Si veis el crecimiento que tienen las empresas, muy parecido. Yo creo que son empresas que, bueno, pues que tienen un buen negocio y están más o menos al mismo nivel, diría yo, sin hacer muchas tonterías, al menos lo que yo he podido ver. Las siguientes, Novo Nordisk y Eli Lilly, que además están teniendo un comportamiento no similar, porque Novo Nordisk ha caído mucho, pero sí en el sentido que están creciendo las ventas mucho más de lo que es habitual con estos nuevos medicamentos para adelgazar, son competencia en esta parte. En el resto de fármacos no lo sé, imagino que tendrán medicamentos donde serán competencia, algunos que no tanto. Em, pero la calidad del negocio, ya lo vemos por márgenes, es algo superior al resto, ¿vale? Incluso antes de sacar estos medicamentos para adelgazar, los márgenes ya eran mejores que el resto. Entonces las voy a puntuar en excepcional, o sea, mejor que las otras, ¿vale? No es que esta empresa sea excepcional y Bayer sea o Pfizer sea regular, sino que son algo mejores, por lo tanto lo pongo así. Y Johnson Johnson la voy a poner también en excepcional, aunque yo creo que la parte farmacéutica estaría alineada con estas de aquí, a mi entender, pero como tiene la otra pata de negocio con unos flujos más predecibles y por lo tanto también más diversificada, le he querido dar pues esta puntuación un poco mejor, ¿vale? Y de hecho yo creo que en general siempre se valora de forma un poco más premium en el mercado que el resto de compañías, ¿vale? Entonces, yo viendo por cierto, antes de continuar con las razones de compra, yo quería mirar aquí, fijaros, he puesto las ventas. Hostia, a ver, porque esto, no sé por qué nunca puedo poner el zoom, pero bueno, mira, fijaros, estos son las ventas de Eli Lilly, por ejemplo, ¿eh? Y fijaros que es una empresa, esto es desde el 2010. Verás que es una empresa que tiene unas ventas muy, muy, muy estancadas.
Aquí crece, no sé exactamente lo que pasará, estos son pues 2020, lo que sea, y luego aquí con todos estos medicamentos los últimos años, desde 2022, con el tema del adelgazamiento, fijaros lo que ha hecho. Claro, esto hace que esta empresa esté cotizando ahora per 48, pero lo habitual es que el crecimiento sea muy bajo. O sea, a lo mejor si ponemos desde este punto hasta este punto y lo anualizamos, a lo mejor sale un 2% en ventas, algunas recompras, en fin. Y el sector más o menos está creciendo un 4, 5, 6% anualizado, ¿vale? Fijaros, Novo Nordisk, aquí sí que vemos un crecimiento más sostenido desde 2010. Aquí no lo he anualizado, pero a lo mejor sí que estamos en este 4, 5, 6%, pero de nuevo, fijaros aquí cómo se dispara y en realidad ahora está cotizando a unos múltiplos más razonables, pero em, a ver si veo la... ay, no sé cuál es, no sé si es esta. Es que creo que el ticker creo que era Novo o no. A ver, si lo pongo así. Vale. Em, fijaros también, o sea, estaba cotizando 3 veces más, o sea, bueno, ahora no lo veis. em, fijaros, 150 prácticamente y llegó a 45, o sea, 3 veces menos. Con lo cual aquí, este PER que vemos de 16, en realidad, pues era lo mismo, 45, ¿vale? ¿Pero por qué? Pues precisamente porque este crecimiento no es lo habitual del sector. Entonces la gente se emociona mucho, paga per 40 y luego si en algún momento, porque esto yo creo que es insostenible, en algún momento volvemos a un crecimiento como este o incluso peor como esto, como el Lilly, pues vamos a pagar per 14, 15, 16 a lo mejor, pero no 40 ni mucho menos. Luego aquí he cargado también Johnson Johnson y fijaros, lo mismo. O sea, un crecimiento del 3, bueno, 5, 6%, 4%, ¿vale? Y he cargado también el de Merck, el revenue, y fijaros lo mismo. Pues a lo mejor aquí tuvo un periodo, pues, o que hizo alguna venta, o porque le vencían patentes y no sabía cómo sustituirlas por otras patentes, empieza a crecer. Aquí entiendo que también hay alguna venta. Esto es una adquisición, esto sí que lo vi. Y bueno, pues al final si lo anualizas todo, pues lo mismo, un crecimiento pequeño, ¿vale? O sea, uy, aquí he hecho algo raro, ¿eh? Yo lo que quería decir básicamente es que pagar per 48 no tiene ningún sentido porque el riesgo de que volvamos a crecimientos del 4, 5, 6% es muy alto y si esto pasa, esta cotización pues se irá, no sé, a 200. eh, y te vas a comer una bajada del 70%, 80% y es muy arriesgado. Entonces, ya empezaremos por el Lilly y razón de compra no veo ninguna, porque estando tan cara, no, yo creo que es una inversión que tiene poco sentido, muy arriesgada. Entonces, su hermana, digamos, que es Novo Nordisk, aquí sí que le veo sentido y de hecho, aquí cuando cayó aquí abajo, a 40 y pico, esta empresa estaba apareciendo ya en mi radar, que bueno, los que ya lo habéis visto, pues lo tengo ordenado por rentabilidad, entonces las empresas a medida que bajan de precio van subiendo y llega un momento que yo en mi pantalla, que veo las de arriba de todo, empiezo a ver estas empresas y esta empezó a aparecer. Aquí había aparecido, luego se fue otra vez y por aquí volvió a aparecer y me lo estuve planteando, pero bueno, ha rebotado un poco y bueno, claro, per 16, cuando tienes alguna otra empresa que como Bristol Myers que la tienes a per 8. Entonces, yo como creo que esto de aquí
A lo mejor dura algún año más, pero yo creo que vamos a volver a este tipo de crecimientos, pues al final estoy pagando el doble que por Merck. Por lo tanto, la razón de compra, pues la verdad, no sé qué decir. ¿Que tienes algo más de potencial de crecimiento? Sí, pero estás pagando per 16. De momento la vamos a dejar aquí en stand-by porque ahora no sé cuál podría ser una razón de compra. Eh, Johnson Johnson, fijaros Johnson Johnson, porque yo sí que la he estado comprando, aún sabiendo que la estoy pagando, no la estoy comprando barata, pero fijaros lo que ha hecho en los últimos años, que es una empresa que aquí está 150, aquí. Es una empresa que desde el 2023 pues se ha podido comprar en un montón de ocasiones por debajo de 150. Entonces a 150 no es ninguna maravilla. Y yo la veo pues a esto, per 17, per 18. Si soy un poco más optimista con el free cash flow, incluso a per 15 a lo mejor. Y la razón de compra que le veo, a lo mejor ahora no, pero sí, cuando va pegando estas bajadas que hace, y se podría repetir, o sea, esto podría volver a hacer así, pues estas bajadas que hace, y yo la razón que le veo es que es el negocio más diversificado y puede dar estabilidad de cartera, ¿vale? Tienes un negocio y es una pena porque yo empecé a invertir antes de que quitaran la parte de consumo defensivo de Kenvue. eh, Antes era un negocio aún más defensivo, aún más diversificado y que dependía menos de todo el tema de las patentes. Por lo tanto, yo creo que básicamente Johnson Johnson es, si quieres tener una empresa o más defensiva que el resto en cartera, o sea, tener una farma, estar expuesto al sector farma, pero no estar tan expuesto, no sabía cómo quitar esto, no estar tan expuesto a toda esta parte más negativa que son las patentes y en fin, el vencimiento de las patentes, el I+D, el comprar empresas, ¿vale? Por lo tanto, es una empresa que yo, y de hecho la he estado incorporando en los últimos 2, 3 años, la veo bien porque da mucha estabilidad a la cartera, un crecimiento bastante predecible, pero no está barata, ¿vale? Pero sí le veo un sentido en la compra y es que añade esta estabilidad en cartera y este negocio de algo de mejor calidad que el resto que tenemos aquí. Luego, volvemos al principio. Razón de compra de Bayer, pues que está muy barata. Y bueno, ahora no lo está tanto, pero cuando estaba a 19 es que estaba por debajo de per 4, ¿vale? Cuando lo normal del sector hemos dicho que está alrededor de 14. O sea que fácilmente se podía llegar a hacer un por 3 y yo creo que se podrá claramente hacer un por 3 con una empresa de cierta calidad, como es una farmacéutica, ¿vale? O sea que yo aquí la razón de compra sí que la veo muy clara en el sentido de que está muy, muy, muy barata. Si vemos aquí, vemos Bayer, que supongo que será esta. Fijaros la hostia que lleva desde 140, ahora no lo veis vosotros, pero aquí está a 140, y lleva desde el 2015 bajando, ¿eh? Lleva 10 años bajando, bajando. Tuvo esta oportunidad aquí en 19, pero bueno, ha vuelto a rebotar, pero podría perfectamente, aquí tampoco son malos precios, pero podría perfectamente ir oscilando a estas partes antes de seguir hacia arriba. O sea que yo veo una empresa con potencial para ir añadiendo en cartera y muy barata, sabiendo que es la que tiene más riesgo con los litigios y una deuda elevada y que además no nos paga dividendo. Entonces, Pfizer, ¿cuál sería la razón para invertir? Pues no veo ninguna, ¿vale? Sí, claro, si ya estás dentro es otra cosa, si ya la tienes en cartera es otra cosa,
pero si no la tienes, viendo las otras opciones y luego cuando veamos el resto, pues no veo ninguna. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera la más barata, está cotizando a 12 veces beneficios. Tienes Bristol Myers, que está más barata, con menos riesgo porque no tienes deuda, con un payout más controlado, con todo un poco más equilibrado. Y si quieres riesgo, pues tienes Bayer. Entonces, por la parte de una empresa con potencial y con riesgo, veo Bayer, y por la parte de barata, pero sin un riesgo elevado, mm, pues vería mejor Bristol Myers. Por lo tanto, no es tanto como el Lilly, que el precio está desorbitado a mi entender, sino que es simplemente que no encaja en ningún, ¿no? Ni en la parte de muy barata pero con más riesgo, ni en la parte de barata pero un riesgo equilibrado, que sería esta. Yo a Bristol Myers la veo barata, equilibrada, y creo que si no quieres asumir tanto riesgo como en Bayer, quieres ir cobrando dividendos y una empresa barata dentro del sector, yo creo que es la mejor candidata que hay en esta lista, ¿vale? Y luego tenemos Merck y Novo Nordisk, que, ¿qué pasa? Están a PER 14, 16, bueno, PER muy parecido. Merck está algo más barata, esto sí que es verdad. La vamos a bueno, de hecho, em, BMI creo que es Bristol Myers. La pondremos el gráfico también, que em, fijaros que lleva una buena caída desde 2022. Tuvo una oportunidad aquí en 2024 por debajo de 40, y ahora está en esta parte de aquí, que yo creo que también es una buena oportunidad. Es lo que decía yo, la veo barata, equilibrada, una de las mejores opciones, rentabilidad-riesgo que veo yo ahora mismo en el sector farmacéutico, ¿vale? Bien. Luego, estas dos, Merck y Novo Nordisk, si vamos a los gráficos también, fijaros Merck, que también lleva una buena caída desde aquí, desde 2024, em, que estaba cotizando pues a 130 y ha caído hasta 70, prácticamente una caída del 50%, no llega. Ha rebotado un poco, pero no mucho, ¿vale? Es una empresa que tiene menos deuda, fijaros, respecto a Merck, respecto a Bristol Myers, tenemos la mitad de deuda, por lo tanto, menos riesgo también. No sé cómo estará en el tema de las patentes. Puede ser que en caso del Bristol Myers haya alguna patente que tenga que vencer antes, o alguna cosa, y que por esto también cotice con algo de descuento. Em, pero bueno, yo no la veo mala opción, pero el tema es que a mí me tiraría mucho más concentrarme en Bristol Myers, porque básicamente está prácticamente a mitad de precio. Una está per 8 y la otra per 14, ¿vale? Prácticamente a mitad de precio, un dividendo más elevado, un payout controlado. O sea, sí que tiene algo más de deuda, pero yo la vería más clara. Y estas dos mm, quedan un poco mm, que se puede invertir. De hecho, fijaros, Novo Nordisk, que es el único gráfico que no hemos puesto. No sé si es esta. Sí, es esta. Fijaros, estas que sí que lleva una caída terrible, desde 150 hasta 45. O sea, ha dividido por 3 la cotización, y es un poco lo que podría pasar, lo que decíamos, podría pasar a Eli Lilly, yo lo que creo que podría llegar a pasar, ¿eh? Y lo dicho, yo aquí me estaba apareciendo en el radar y me la estaba planteando, porque fijaros que a 48, si yo pongo aquí 48, es una empresa que es algo mejor que la media a nivel de márgenes, a nivel del crecimiento. Fijaros qué crecimiento más predecible que tiene. Tiene un negocio, yo seguramente el mejor de todas las que hay aquí, al menos en la parte farmacéutica. em,
Cuando esto estaba a 48, estaba per 13 más o menos, con lo cual estaba mm, a un PER por debajo del sector, una de las mejores empresas del sector. Em, ¿Qué pasa aquí también? Que tenemos la doble retención que nos penaliza mucho con los dividendos. Pero sí que es una empresa que yo creo que es planteable. Te quedas con la mejor o una de las mejores empresas del sector a un precio razonable. Entonces, mire, ya tenemos la razón de compra. Mm, Empresa mejor que la media y precio, pues, razonable, ¿vale? Y luego Merck, pues, no sé, yo sí que es verdad que tienes la ventaja que no tienes la mala doble retención de Novo Nordisk, pero fijaros que está un poco más barata, pero no mucho más. No sé. eh, no me convence en este sentido. Porque al final, como tienes que decidir, pues, si quiero eh, más riesgo y más rentabilidad potencial, pues, y ya veo que tengo Bayer. em, Esta para mí ya sería un descarte. Esta sería como la más equilibrada, porque está barata, eh, de hecho está muy barata, pero 8 buen dividendo. Estas dos tendría dudas, a lo mejor si bajaran un poco más, sobre todo Novo Nordisk, la podría llegar a plantear, bueno, incluso también Merck, que no tienes la doble retención. Esta queda totalmente anulada básicamente porque está cotizando per 48. Si baja a per 13 o 14, pues entonces sí. Y esta yo creo que por debajo de 150 tiene sentido, pero a estos precios yo no sé, yo esperaría que bajara un poco más. Has tenido oportunidad de ir creando la posición en Johnson Johnson durante mucho tiempo, no es como estas últimas que vemos estas bajadas tan fuertes y que la oportunidad es ahora. Con Johnson Johnson la has ido teniendo en los últimos 3 años. ¿Vale? O sea que yo, si no quisiera complicarme mucho la vida, para mí esta sería la donde yo invertiría, aunque realmente no he invertido, pero sí que es verdad que ahora está a precios atractivos. Bueno, ya lo estuvo hace unos meses, pero ahora lo vuelve a estar. Si quisiera mucho riesgo, pues me iría por esta. Y si baja otra vez de cotización y quiero estabilidad y calidad en la cartera, pues me iría aquí a Johnson Johnson. Pero bueno, todo esto puede cambiar mucho porque al final si cualquiera de estas empresas sube un 15-20% o baja un 15-20%, pues te cambia automáticamente toda la panorámica y por lo tanto hay que estar continuamente evaluando la situación, ¿no? Pero a día de hoy yo lo que veo es esto. Em, y bueno, nada, yo creo que hasta aquí habrá llegado el vídeo de hoy. Eh, Espero que os haya gustado, creo que ha quedado un directo interesante donde hemos visto varias de las empresas del sector farmacéutico. Han quedado algunas pendientes, es verdad, pero yo creo que las más interesantes sí que las hemos cubierto. Y bueno, espero que os haya servido. Cualquier cosa lo podéis dejar en los comentarios, ya sabéis. Cualquier idea de vídeo o comentario sobre el mismo vídeo este. Y nada, y si no, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.